Ya. ¿Y ahora se ve la pantalla completa? Sí, doctora. Ya. Avanzamos hoy trastorno del equilibrio ácido-base virtual y la siguiente semana vamos a hacer un repaso en pizarra, ¿está bien? Voy a avanzar rapidito para terminar el tema y yo quiero esto hacerlo en pizarra, o sea, repasarlo con ustedes en pizarra, ¿está bien? ¿Quedó claro, no? Así que se preparan con todas las dudas. Vamos a ver solamente los trastornos del equilibrio ácido-base primario, no los mixtos, ya los más sencillos, como para ustedes, como para estudiantes de segundo año. Aprenden la base y la aprenden bien. Lo demás va, cuando ustedes ya le toca, corresponda, lo van a saber bien, ¿ya? Entonces presten atención, por favor. Entonces vamos a ver los puntos clave, que son 7, y luego empezamos a avanzar los trastornos. Entonces, en clínica, las alteraciones del equilibrio ácido-base siempre están ligadas de manera estrecha a esta relación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de equilibrio ácido-base? ¿Se acuerdan que les dije? Lo importante es la relación entre esta solución tampón, bicarbonato por una parte, este deriva del bicarbonato de sodio. ¿Y de quién derivaba el dióxido de carbono? Del ácido carbónico. Del ácido carbónico. Y la relación tiene que ser de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? De 20 a 1. De 20 a 1. Entonces, cuando esta relación está dentro de ese parámetro, entonces eso nos permite predecir el estado del pH. Entonces, es un índice fiel del estado del pH, esa relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. Y esa relación tiene que ser de 20 a 1. 20 del bicarbonato, 1 del dióxido de carbono. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta? Cuando yo expreso en miel equivalentes litro, entre 22 a 28 miel equivalentes litro de bicarbonato, y del dióxido de carbono, cuando lo expreso en miel equivalente es 1.3, en miel equivalente, pero en cuanto a la concentración. En cuanto a la presión, ¿cuánto es del dióxido de carbono? La presión parcial del dióxido de carbono, ¿cuánto es? Si lo mido en presión, ¿cuánto es? Porque es un gas. ¿Cuánto? De 35 a 45 mil equivalentes de mercurio, digo, mililitros de mercurio. Exactamente, ¿ya? No se olviden de ese dato. Si lo expreso en miel equivalente, ¿cuánto será? 1.3. 1.3, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, ahí ya me doy cuenta de la relación, que es 20 a 1. ¿Se entendió? Entonces ya podemos ver esta, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya saben, ¿no? Este era pKa, que era la constante de disociación, que esta es constante. De estos dos es de 6.1. Más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Este deriva del ácido. Entonces, en base a eso, si lo normal, dijimos 20 a 1, nos da ese logaritmo de 20 a 1, nos da 1.3, sumado nos da un pH dentro del parámetro, ¿no? Este es el término intermedio, ¿no? Porque el pH varía entre 7.35 a 7.45. Las alteraciones del equilibrio ácido-base se dividen en dos grandes, las acidosis y las alcalosis. Y a su vez se subdividen las acidosis en metabólicas y respiratorias, y las alcalosis también en metabólicas y respiratorias. Entonces hay 4 trastornos primarios: acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Pueden haber mixtas, vamos a ver conmigo las primarias. En las acidosis, el pH de la sangre siempre está por debajo de 7.35 en el parámetro, ¿no? De 7.35 a 7.45. Acidosis será un pH por debajo de 7.35. Y las alcalosis siempre por arriba de 7.45. Ahora, son de dos tipos, dijimos, ¿no? Trastornos de tipo respiratorio y trastornos de tipo metabólico. En el tipo respiratorio, el pH se modifica al inicio, el pH cambia, por ejemplo, puede ser muy bajo o puede ser muy alto,
por debajo de 7.35 o por encima de 7.45 debido a los cambios en la velocidad y profundidad de la respiración. Entonces, esto, a ver, ¿qué pasa si la velocidad cambia, hiperventila? Hay un cambio en la ventilación mecánica de los pulmones. ¿Qué pasa si el paciente está hiperventilando al inicio? Está respirando exageradamente, por cualquier, ya sea por compresión o cualquier problema, inclusive hasta puede ser por un abuso de sustancias o de drogas, o inclusive si nosotros queremos anestesiar a nuestro paciente, nos pasamos. A ver, ¿qué pasa cuando el paciente está respirando mucho? Al inicio. ¿Elimina mucho dióxido de carbono? Elimina mucho dióxido de carbono. ¿Y cómo queda en sangre? Bajo. Disminuido o aumentado. Bajo. Si está bajo, Está menor que la relación que debería tener con el bicarbonato, por lo que sería alcalosis. una alcalosis. Muy bien. Y al revés, hay una compresión, se comprime, un accidente, póngale, donde está comprimiendo la caja torácica y el paciente no puede expulsar el dióxido de carbono. ¿Qué pasaría? Habrá una acidosis. Exactamente, el dióxido de carbono se aumenta. Entonces, más dióxido de carbono puede unirse con el agua, ligarlo a la anhidrasa carbónica, formar más ácido. Disociarse, quedar más hidrogenio. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Sí. Entonces, cambios en la velocidad, profundidad de las respiraciones alteran el contenido de dióxido de carbono. Es nuestro trastorno primario. Entonces, ese será de tipo respiratorio. En las formas metabólicas, el pH sanguíneo se modifica por la presencia, generalmente debe haber un equilibrio, dijimos, entre los ácidos y las bases. Muchas veces se producen exageradamente cantidades de ácido fijo, como cuáles, por ejemplo. Podría ser el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, los ácidos fosfóricos, o en un trastorno como la diabetes mellitus mal controlada, donde no le llega glucosa a la célula está muriendo por necesidad energética, o sea, prácticamente tiene que utilizar de alguna forma la energía, entonces lo que puede producir en el hígado es formar estos cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos son productos ácidos, el beta hidroxibutirato, el cetoacetato, entonces esto me cambia, entonces aumenta la concentración de ácido fijo y el bicarbonato va a estar alterado, ¿ok? Entonces, o puede ser que consumamos, inclusive en algunos casos se consuma grandes cantidades de bicarbonato de sodio, entonces va a haber, está o baja o aumentada, ¿ok? La determinación del pH, de la presión parcial de dióxido de carbono, la determinación, el bicarbonato en realidad no se determina, sino que se saca. Saco pH con la dosimetría, presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno, y saco. ¿Ya? Conociendo estos valores, lo que hago es... ¿Lo calculamos de manera indirecta? Exactamente, de forma indirecta se calcula el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, todos estos datos son importantísimos para verificar si es que el paciente necesita sí o sí una atención inmediata, o vamos a tener nosotros que ir tratándolo de forma gradual. ¿Ya? Hay otros datos también, ¿no? que nos sirven, que vendría a ser, por ejemplo, un ionograma, saber la concentración de sodio, de cloruro, de potasio, principalmente. Podemos agregar además ahí magnesio, calcio, pero por lo menos en el ionograma, sodio, cloruro y potasio sí o sí se tiene que solicitar. Son datos importantes. Podemos también solicitar el anión Ga, el exceso de base, o sea, pueden ir otros datos, pero por lo menos para los trastornos primarios debo de solicitar esto. ¿Ok? ¿Se entendió? Son datos importantísimos. Con este voy a saber si el trastorno es respiratorio, y con este dato, ¿qué? Si el trastorno es de tipo metabólico. Muy bien. Bueno, entonces 4 trastornos primarios o 4 trastornos iniciales puede presentar un paciente. O una acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Ojo, ¿no? Pueden haber trastornos mixtos,
pero estos son los primarios. De eso nos vamos a encargar de estudiar. Entonces, miren, en el equilibrio tiene que haber una relación adecuada entre el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, una relación que va de 20 a 1, ¿no ven? Porque este es el determinante metabólico y este es el respiratorio. Ya saben que este deriva del ácido carbónico. Entonces, ¿qué pasa cuando el pH, y si tenemos esta relación de 20 a 1, el pH va a estar dentro del parámetro, ¿sí? Cuando el pH disminuye por algún motivo, pónganle que cambie la cantidad de dióxido de carbono o se aumente, o va a depender, ¿no? Si se aumenta dióxido de carbono, un paciente que esté hipoventilando, el pH va a disminuir. Entonces, se da una acidosis. Entonces, conocemos como acidosis cuando el pH disminuye. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones, ¿cómo estará? Aumentada. Aumentada. Muy bien. ¿Ya? Ahora, entonces, miren, en una acidosis respiratoria, ¿qué se aumenta? La presión parcial de dióxido de carbono. Va pH, relación inversa, ¿ya? pH disminuido, presión parcial de dióxido de carbono, ¿cómo estará? Aumentada. En un trastorno metabólico, igual, ¿no? Aumenta la concentración de hidrogeniones, el pH está disminuido y el bicarbonato va en el mismo sentido, está disminuido. Entonces, aquí hay un aumento de las bases en relación a los ácidos, ¿ya? Entonces, el bicarbonato de una u otra manera está, miren, aumentado, ¿no? O puede ser, si es de tipo respiratorio, entonces el paciente está hiperventilando primariamente y el trastorno será respiratorio. Disminución del dióxido de carbono en sangre y por lo tanto menos ácido en relación a las bases, alcalosis. De tipo respiratoria porque es el bicarbonato, el dióxido de carbono el que está disminuido. Metabólico porque es el bicarbonato el que está aumentado. Ahora, ¿qué parámetros debo conocer? Lo mínimo de edad, el pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la saturación de oxígeno y la concentración de bicarbonato. Este varía ya de un texto a otro. En general de 23 a 27 en la mayoría. Yo les he puesto un ranguito más. Si quieren anótenlo por ahí. Poquito más porque también varían de libros a libros. Entonces, dentro de 28, todavía, dentro de 28, los riñones reabsorben el bicarbonato, ¿no? Porque se va a formar bicarbonato a nivel de los túbulos contorneados proximales, también en los distales se vuelve a formar de nuevo, o se reabsorbe. Entonces, antes de 28 se reabsorbe. Fuera de 28, o sea, cuando el bicarbonato aumenta, recién se excreta a nivel renal, ¿ya? Pero en varios textos cambia estos datos. En algunos 23 a 27, otros 23 hasta 28, yo le he puesto un margencito más. ¿Ya? Anótenselo por ahí lo que les estoy diciendo. Ahora, la saturación de oxígeno, que generalmente nosotros medimos con el oxímetro de pulso, se llega a 100 en un niño. Un adulto casi nunca llega a 100, ¿no? 98, 99. Y ojo, ¿no? La saturación, así como la presión de dióxido de carbono, cambia de acuerdo a donde nosotros vivamos. En La Paz, por ejemplo, la saturación de oxígeno va a ser diferente, ¿no? Llegar a 96 es mucho y es buena saturación para un adulto, ¿no? En cambio aquí bien podemos llegar a 98, 99. Ahora la presión parcial de dióxido de carbono para nosotros, para Santa Cruz, para territorios que están como nosotros sobre el nivel del mar, que es aproximadamente unos 300 a 400 metros, esta es nuestra presión. Pero ustedes vayan a La Paz y la presión de 35 es un parámetro elevado dentro de lo alto, porque hasta 30 está bien. ¿Se entiende, no? Varía. Pero bueno, para nosotros esto funciona bien.
Y presión de oxígeno llegar a 100 milímetros de mercurio, eso sería lo que uno espera, pero tampoco se llega al 100%, ¿no? 98 ya está bien. ¿Se entendió? Estos datos me los debo de aprender, ¿ok? Con las aclaraciones pertinentes que les acabo de dar. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Claro aquí? Jóvenes y señoritas. Sí, doctor. Para ver el equilibrio, dentro del parámetro normal o lo que nosotros conocemos normal, en el pH, el valor estaría entre 7.35 a 7.45. Por debajo de 7.35 y hasta antes de 7 hay problema, ¿sí? Es una acidosis. Dependiendo que esté aumentado o que esté disminuido, esa acidosis puede ser metabólica o respiratoria, ¿sí? Por debajo de 7 el paciente ya no está con nosotros, está charlando con San Pedro, ¿no? Y fíjense, el equilibrio tiene que ser más cantidad de bicarbonato, menos de dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono deriva del ácido carbónico. Relación entre una ácido débil y su sal, ¿no? Bicarbonato. Por encima de 7.45, el trastorno será una alcalosis. Y dependiendo que esté alterado, vamos a decir si es metabólico, si está alterado el bicarbonato, y si está alterado el dióxido de carbono, decimos que el trastorno es respiratorio. Entonces, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Por encima de 8, estamos hablando del pH en sangre, ¿no? Por encima de 8 tampoco el paciente ya está con nosotros si no está con San Pedro, ¿no? Entonces, hay que mantener en estrecho margen el pH de la sangre. Para eso nos ayuda. A ver, ¿quiénes mantienen el pH sanguíneo en equilibrio? A ver, ¿quiénes? Los eritrocitos. Los pulmones y riñones. Pulmones, riñones y las soluciones. Buffer. Buffer. Eso, el conjunto de las soluciones buffer. ¿No ves? Ok. ¿Quiénes actúan por muy poquito tiempo? Fracciones en segundos nada más. Respiratorio. No. Segundo y minutito, que podrían ser minutos, las soluciones tampones o buffer. ¿Quiénes son compensadoras y actúan por un tiempito más largo? En horas, podría ser minutos, horas. Acaba de decirlo usted. El respiratorio. ¿Quién es compensador y puede ser a más largo plazo, inclusive días? Los riñones. Los riñones. Muy bien. Ok. Miren aquí, para que vean de los trastornos primarios, y esta diapositiva hasta con colores, ¿ya? Entonces, para que nos demos cuenta. Lo normal del pH es de 7.35 a 7.45. La concentración en hidrogeniones, ¿no? Vendría a ser. En hidrogeniones 45 para este pH, 35 para este pH. ¿Sí? A mayor concentración de hidrogeniones, menor pH. A menor concentración de hidrogeniones, mayor pH. ¿No ven? Esto sería expresado en nanomol por litro o un nanoequivalente por litro. ¿Cuánto es la presión de dióxido de carbono? Aquí en nuestro medio, 35 a 45 milímetros de mercurio, y de bicarbonato dijimos entre 22 a 28 miliequivalentes. Entonces, en una acidosis respiratoria, mire, acidosis con rojo, respiratorio con azul, ¿ya? Y metabólico va a ser, el componente metabólico va a ser con amarillo, para que nos demos cuenta. En el trastorno primario, póngale en una acidosis respiratoria va a haber una compresión, algún problema circulatorio, lo que conlleve a que ¿qué se aumenta? ¿Qué va a quedar en sangre? ¿Qué va a estar aumentado? No se puede expirar. No se puede expirar dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿qué se aumenta? En la flecha. El trastorno primario está con una flecha más gruesa, inclusive. ¿Qué se aumenta? Dióxido de carbono. En el trastorno primario, ¿no? Dióxido de carbono. Pero el pH está disminuido y la flecha, mire, va en el otro. ¿Quién compensa? ¿Quién es el que va a compensar?
¿Mm? El bicarbonato. El bicarbonato. Entonces los riñones empiezan a reabsorber más bicarbonato, aumentándolo, porque el trastorno es una acidosis, ¿no? Entonces se tiene que aumentar. Vean, del trastorno primario, su compensador siempre va en el mismo sentido. ¿Lo están viendo con la flecha? Y está hasta de colores, para que no nos olvidemos. ¿Ya? Siempre va en el mismo sentido. Entonces aquí el riñón tendrá que reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato que se pueda para mantener la relación de cuánto tendría que ser. Póngale que al inicio esté normal el bicarbonato, que el trastorno es respiratorio. Entonces el riñón tendrá que reabsorber más bicarbonato para que vaya en el mismo sentido y la relación vuelva a ¿cuánto? 20 a 1. 20 a 1. 21. ¿Ok? Entonces, así. Si la alcalosis es de tipo respiratorio, entonces un paciente que está hiperventilando, un paciente ansioso, nervioso, ¿ya? Un paciente que hiperventila, entonces una respiración rápida, es primario, ¿no? ¿Qué se está eliminando? Dióxido de carbono. Se elimina el dióxido de carbono y en sangre queda el dióxido de carbono por debajo de 35, ¿ya? Eso es el trastorno primario. Entonces, como el dióxido de carbono se está perdiendo, en la relación el bicarbonato va a estar más elevado, alcalosis. ¿Por qué decimos de tipo respiratorio? Porque es el pulmón el que está aumentando la velocidad de su ventilación. Por eso se elimina dióxido de carbono. Eso es en el trastorno primario. ¿Qué sucede en la compensación? ¿Mm? El bicarbonato baja. Baja. El bicarbonato tiene que ir en el mismo sentido del trastorno. Lo mismo, ¿no? Para tratar de ligar a esa relación de 20 a 1. ¿Se entendió? Así de simple, con algunas diapositivas, ustedes leyendo y enfocándose bien en las diapositivas, entendiéndole, no hay donde perderse. En los primarios, ¿ya? Bueno. Entonces, supongamos un paciente diabético mal controlado, un paciente que come lo que le da la gana a la hora que quiere, torta, helado, papa, arroz, cuando él debería controlar su dieta, ¿no es? Entonces un paciente mal controlado que necesita de insulina no se la administra, necesita o de por lo menos normoglucemiantes orales y no lo hace. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene, una glicemia de 300, 400, cuando debería ser menor a 99, ya 400 miligramos por decilitro. Entonces ese paciente va a tener demasiada cantidad de glucosa en sangre, pero no va a tener dentro de la célula. El paciente está muriendo de hambre, así, literal, teniendo altísimo en sangre, ya sea porque los receptores no reconocen a la insulina, hay una resistencia a la insulina, o porque no fabrica el páncreas la cantidad de insulina adecuada. O sea, cualquier sea el factor, pero hay demasiada cantidad de glucosa, el paciente está mal controlado y no le lee. Entonces, en un momento dado, el hígado va a tener o que degradar demasiado las grasas, o formar estos cuerpos cetónicos. Entonces el hígado activa la cetogénesis, que es la formación de estos cuerpos cetónicos, y estos son productos ácidos. Entonces, ya en el equilibrio, por más que el bicarbonato esté dentro del parámetro, los ácidos aumentan demasiado. Entonces hay demasiada cantidad de ácido y en la relación poco bicarbonato. Entonces, si se dan cuenta, va en el mismo sentido la flecha. Este va a ser mi trastorno primario. El pH estará disminuido, producción de ácido fijo, ¿no? Entonces, el bicarbonato también estará disminuido. Para compensar, y esto sucede en un paciente diabético, por ejemplo, mal controlado, que esté en una cetoacidosis diabética, ¿ya? ¿Qué empieza a hacer el paciente cuando está en ese momento? Se llama respiración de Kussmaul. El paciente empieza a respirar rápido, así. ¿Qué está haciendo el paciente? Aquí, ¿no? Hiperventilando. Hiperventila. Hiperventila. ¿Para qué? Eliminar dióxido. Eliminar dióxido de carbono, porque es una acidosis. Por lo tanto, mire, va el compensador que será el respiratorio. Obviamente que el riñón tiene que hacer lo propio. Eliminará aquí orina ácida. Ya sea formará amoníaco
como cloruro de amonio se elimina, o hidrogeniones que se eliminen con los tampones fosfato, pero lo elimino. Por eso es bueno que ustedes, el anterior tema que avancé, me lo dominen para entender esto también, estos trastornos. Ya sí o sí va de la mano. Yo tengo que saber primero qué hace el organismo, cómo mantiene ese equilibrio ácido-base, y luego para ver el trastorno, cómo se produce y cómo lo compensa. Ya, entonces, ¿me están entendiendo? ¿Me estoy dejando entender? Jóvenes y señoritas, ¿me están prestando atención? Porque esto es importante. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, van en el ¿Puede trastorno repetir, primario, doctora? las flechas están más grandes. En el trastorno primario, las flechas se ven más grandes, ¿no? Entonces, aquí el bicarbonato puede ser, rara vez es porque hay un problema renal y el bicarbonato se elimine. Más bien, lo más común es que se produzcan demasiados ácidos fijos en relación al bicarbonato. Entonces, en el equilibrio, el bicarbonato se va a ver disminuido. ¿Ya? Entonces, en un trastorno primario, en una acidosis metabólica, el pH estará disminuido y el bicarbonato disminuido. Para compensar, entonces, aquí me echa de mano nuestros pulmones y empieza el paciente hiperventila, elimina dióxido de carbono. Sabemos que dióxido de carbono más agua, ácido carbónico, me frega más, ¿no? Entonces se elimina en la compensación. Y el riñón también hace lo propio, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, cuando veamos compensación. Dijimos el riñón lo que hace es eliminar orina ácida, ya sea hidrogeniones o formación de amoníaco, ¿no? Amoníaco, al final, ese amoníaco capta hidrogenión, se elimina y cloruro y se elimina como cloruro de amonio. O el hidrogenión que se está eliminando se une a los fosfatos y se elimina con el hidrógeno con el tampón fosfato. Ahí está. Pero van en el mismo sentido, para que vean. Si la alcalosis es de tipo metabólica, entonces algo que produzca, puede ser un paciente anciano que consuma demasiada cantidad de bicarbonato, o a veces cuando nosotros queremos compensar, o nosotros que, no, la compensación es fisiológica, es nuestro cuerpo. Nosotros intervenimos como médicos en una acidosis de tipo metabólica, o podemos pasarnos y agregarle bicarbonato. Entonces nos pasamos y podemos llevarlo a un trastorno metabólico. Entonces, primariamente el pH está elevado porque se eleva la cantidad de bicarbonato. ¿Ya? O, por ejemplo, que se elimine un paciente que esté eliminando grandes cantidades de ácido. ¿Ya? Igual, ¿no? El bicarbonato se va a ver en mayor proporción que el ácido. Entonces, este es mi trastorno inicial. ¿Ya? El bicarbonato se eleva, el pH aumenta. Entonces, ¿qué hará el riñón? El pulmón. Para compensar. ¿Aumenta o disminuye la ventilación pulmonar? Aumenta. Disminuye. Disminuye, va a quedar dióxido de carbono dentro de nuestro organismo y la presión de dióxido de carbono se aumenta. Va en el mismo sentido la compensación, mírenlo, ¿ya? Trastorno primario y la compensación va en el mismo sentido. Miren, si el trastorno primario va hacia abajo, este va también. Entonces eso vayan repasando. ¿Ya? Como un resumencito y acá miren igual, ¿no? Más resumen de lo que ustedes pueden ir. Una acidosis pH bajo, dependiendo qué tipo de trastorno sea, mire, si es el metabólico, para que vean, todo va en la misma dirección, ¿no? En la misma. Pero esa misma dirección de la flechita, a eso me voy refiriendo. La compensación es hiperventilación, ¿no? Se elimina dióxido de carbono, queda abajo. En el respiratorio, en cambio, en una acidosis va y está alterado. Acidosis hacia abajo, pH disminuido, y la presión de dióxido de carbono se aumenta, ¿no? Aquí el paciente está hipoventilando primariamente. Para compensar el bicarbonato, lo que hace, el riñón es lo que hace es reabsorber más bicarbonato y se aumenta, va en el sentido, ¿eh? Pero estos dos son inversos. pH y dióxido de carbono, ¿no? Inverso. La compensación es retención de bicarbonato. Si es el riñón el que compensa, ya saben que su acción es lenta. Lenta, pero segura. En el metabólico, miren, en la misma dirección pH y bicarbonato. Entonces, si es una alcalosis metabólica, el bicarbonato siempre va a estar
elevado en relación a los ácidos. Entonces el pH aumenta. Hay más base que ácido. Para compensar, ¿sí? Para compensar, entonces aquí la compensación es rápida, es el respiratorio y el paciente empieza a hiperventilar aumentando la concentración de dióxido de carbono en sangre. ¿No ves? Porque está aquí el paciente hipoventila, ¿no? Una acción lenta, en el mismo sentido, ¿no? Esto. Si es respiratorio, es una alcalosis de tipo respiratorio, entonces por algo el paciente está hiperventilando al inicio y entonces el dióxido de carbono sale, ¿no? Puede ser, como le digo, en un estado de ansiedad, histeria. Ahí. Ya estos están contrarios. Y bueno, se excreta, ¿no? El bicarbonato porque vaya en el mismo sentido. Y aquí seguimos más en este algoritmo, por ejemplo, en sangre arterial, el pH decimos que está en menor a 7, entre 7.35 a 7.45. Menor a 7.35, el paciente estará en una acidosis. Mayor a 7.45, alcalosis. Me tengo que fijar para ver si es metabólico o respiratorio en sus componentes. Entonces yo digo, si cambia el bicarbonato, la acidosis, y si este bicarbonato es menor, la acidosis será de tipo metabólico. O al revés, ¿no? En la alcalosis, cuando el bicarbonato aumenta por encima de su valor de referencia. El pH menor a 7.35, y me fijo en el componente respiratorio, que es el bicarbonato. Es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, me fijo en A. Mayor a 45 será respiratorio. Menor a 35, alcalosis respiratoria. Ahora, si el trastorno es metabólico, la compensación es respiratoria. Mire, ya está con datos aquí. En todo ello no hay donde se pierdan. O sea, este tema ustedes lo tendrán que dominar porque hay resumen de todo, ¿ya? Y con datos. ¿Está entendiendo, no? Bueno, Doctora, disculpe, dígame. la compensación renal entonces se va a hacer a través de los... Sí, de los riñones. Gracias, doctora. Pero los riñones también compensan. Si el trastorno es metabólico, ¿ya? Si bien la compensación es respiratoria, pero no queda ahí. El riñón también tiene que actuar. ¿Ok? También lo hace. Si es que el riñón no está defectuoso, no tiene ningún problema. Si el riñón está defectuoso, nuestros trastornos se complican más. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. También lo regula en base al agua, ¿no? Que absorbe o deja de absorber. Y al bicarbonato, ¿no? Porque tres cosas hace el riñón en el equilibrio ácido-base. Estamos hablando en el equilibrio ácido-base. Reabsorbe bicarbonato, produce amoníaco y lo elimina, y elimina orina ácida, o sea, elimina hidrogenio. Estoy hablando solo del trastorno del equilibrio ácido-base, no estoy hablando de las otras funciones del riñón. ¿Me dejé entender? Sí, doctor. Sí. ¿Ya? Repasen equilibrio ácido-base. Para este tema de trastornos del equilibrio ácido-base, necesitamos dominar equilibrio ácido-base. Entonces les encargo, o sea, que tendrán que repasar soluciones, tampones bien repasadas que ya hemos visto antes, y tendrán que repasar también equilibrio ácido-base bien, ¿ya? Y así no va a haber nadie que se las chale, y ustedes van a aprender bien, y cuando le vengan los trastornos mixtos, si tienen la base sólida de los trastornos primarios, lo van a poder resolver fácilmente. Entonces habrá que aprender bien estos temas. Bueno, empecemos. Dijimos, hay 4 trastornos primarios: acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, primariamente. Entonces, ¿a qué conocemos como acidosis metabólica? Entonces, la acidosis metabólica se da una disminución
en la concentración de bicarbonato de líquido extracelular. O sea, el pH está disminuido y el bicarbonato está disminuido. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se puede dar? ¿Por qué hay un descenso primario de bicarbonato? Por eso digo metabólico. ¿Ya? Puede ser porque se pierda exageradamente el bicarbonato, haya una falla renal y se elimina en vez de reabsorberse. ¿Se entiende? Esa puede ser una causa. O porque se aumenten o se retengan ácidos. ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? Vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de ácido? Hemos clasificado dos tipos de ácido así grandes. Los fijos y los volátiles. ¿Cuál es el volátil? Estoy preguntando, contesten. ¿A quién llamamos ácido volátil? Aunque no es un ácido, pero deriva de un ácido que todo el tiempo se forma. Dióxido de carbono. Dióxido de Dióxido carbono. de carbono. Entonces no es dióxido de carbono aquí, son ácidos fijos, como cuáles. Ya los he mencionado altísimo. A El ver, ácido láctico, clorhídrico. el ácido Ácido sulfúrico, clorhídrico. el ácido acético, el ácido butírico, amoníaco, No, el amoníaco es una base. ¿Ya? Todo lo demás está bien. El ácido acetoacetato, el hidroxibutirato. Ok, muy bien. Todo lo demás está bien. ¿Ya? El amoníaco sí es una base. Ok, listo. Ahora, entonces, si hay demasiado ácido, el bicarbonato va a estar disminuido en relación a los ácidos que se han formado. Por eso es que el bicarbonato, decimos que hay un descenso primario de bicarbonato. Cualquiera sea de las causas. Entonces, esa reducción en la concentración de bicarbonato, ¿a qué nos lleva? Porque se reduce eso, a una disminución del pH en sangre. Entonces, inicialmente la acidosis será de tipo descompensado. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de bicarbonato y el pH estará disminuido. ¿Quién tiene que participar? Que lo vamos a ver luego. ¿Quién participa aquí? Al principio, el Pulmón. y luego el riñón, ¿ya? Ambos participan. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué lleva a que se produzca una acidosis de tipo metabólica? ¿Ya? ¿Qué lleva? Que una persona consuma demasiada cantidad de ácido o que producto del metabolismo se genere muchos ácidos. Comidas exageradamente picantes, pero sí, todo el tiempo, o bebidas alcohólicas, pero estamos hablando de esas intoxicaciones, ¿no? De aquellas que el paciente se pueda dar. Eso puede llevar a que se nos produzcan grandes cantidades de ácidos cuando se metabolice o porque estemos ingiriendo demasiado ácido. Otra causa y muy común en nuestro medio y sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, ¿ya? Que serían diabetes mellitus no controlada. Entonces, una cetoacidosis diabética. Esto es más común, es una complicación aguda del paciente diabético tipo 1. Es más común, más no he dicho que no se dé en tipo 2. ¿Ok? Entonces, diabetes mellitus no controlada. Entonces, cuando los cetoácidos o cuerpos cetónicos se vayan a formar. ¿Ya? Entonces, ya les expliqué, ¿no? Un paciente diabético mal controlado, que tenga demasiada glucosa, puede ser que no le llegue dentro de la célula, ya sea por resistencia a la insulina o por falta de insulina. El páncreas no esté produciendo, que es lo que generalmente sucede en un paciente diabético tipo 1. Generalmente el paciente diabético tipo 1 necesita sí o sí de administrarse insulina. Porque la insulina es lo que permite que ingrese la glucosa al hígado, el hígado es el que mantiene la glicemia, ¿ya? El que genera. Entonces, bueno, entonces nuestro organismo como mecanismo de defensa, el hígado empieza a metabolizar más la grasa y forma estos cuerpos cetónicos. El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, que son productos ácidos, ¿ya? Y se acumulan en plasma. Entonces, en la concentración, ¿cómo quedará el bicarbonato si hay demasiado ácido? ¿Aumentado o disminuido? disminuido. Disminuido. Entonces, el pH, desciende el pH, desciende porque el bicarbonato está disminuido. Entonces los ácidos están aumentados, más hidrogeniones, menor pH. ¿Ok?
Otra causa, inanición prolongada y otras situaciones en las cuales hay producción aumentada de cuerpos cetónicos. Hay un paciente también que realmente entre a alguna huelga de hambre, pero literal, que sea huelga de hambre, que solamente consuma agua. No las huelgas de hambre que a veces se hacen, no le pasan sopa, le pasan pollo, le pasan todo. Ahí, ¿ok? Entonces, en esta inanición prolongada, lo mismo, como no le va a llegar energía a la célula necesita energía, entonces se pueden producir estos cuerpos cetónicos, como el acetoacetato, beta-hidroxibutirato, y lo mismo, ¿no? Entonces, disminución de bicarbonato por aumento de estos ácidos, disminución del pH. O durante un ejercicio físico extremo, cuando hay una acumulación de ácido láctico en sangre. Entonces, lo mismo, ¿no? A ver, un ejemplo que luego nos pasa, si alguien ha ido alguna vez al gimnasio por primera vez a hacer alguna actividad, o cuando nos vamos a Cotoca de a pie y nunca hemos hecho una caminata ni de 1 kilómetro y nos vamos a caminar 20 kilómetros y pretendemos que nos vamos a volver de a pie también de allá. ¿Será que quedamos? ¿Qué dicen ustedes? El que no está acostumbrado a hacer actividad física. A ver, una señorita que ha ido alguna vez. Esos pies duelen. Aparte de Una los pies, macurca. esto, la macurca se produce por aumento del ácido láctico. ¿Qué es lo que corre? Igual, ¿no? Esto vamos a ver, el ciclo de Cori, vamos a ver cómo está implicado músculo, sangre y tejido hepático, ¿ya? Vamos a ver eso, pero más adelante. ¿Ya? La producción de ácido láctico que se acumula en sangre es un ácido, ¿no es cierto? Entonces, igual puede hacer que primariamente descienda el bicarbonato. Y como Doctora, tengo una pregunta, perdón. Dígame. En ese caso, cuando el cuerpo, en todo caso, los músculos producen lo que es el ácido láctico, hay un dicho ahí en gimnasio que dicen, doctora, que cuando haces un ejercicio extremo, para que no te salga la macurca, tenés que consumir agua con bicarbonato. ¿Tiene algo de verdad eso o es solamente un dicho? Ahí lo que están queriendo hacer es compensar la cantidad de ácido versus la cantidad de bicarbonato. Aquí el bicarbonato está disminuido porque el ácido está aumentado. ¿Nos ayuda? ¿Nos puede ayudar? Sí. El problema es qué cantidad de bicarbonato consumo. No debo hacerlo alto, porque si consumo exageradamente también, hago un trastorno mixto. ¿Me entienden, no ve? Entonces, ¿nos puede ayudar? ¿Qué ayuda más? Vuelva a hacer ejercicio. Al otro día vuelva a hacer ejercicio y vuelva al siguiente y vuelva al siguiente, después va a pasar. Porque sí o sí, si estoy hablando de un ejercicio extenuante, más no así extremo, ¿no? Extremo, pero extremo. Como por ejemplo que usted vaya y quiera, no sé, pues un río, pasar de un extremo a otro, que va a ser mucho más extenuante, o que se ponga qué sé yo, maratón de baile 12, 24 horas, no sé, algo así, cuando usted no ha entrenado, eso ya es extremo. Eso puede llevarnos a un problema de una acidosis de tipo metabólico. Pero en el gimnasio, usted sí al inicio lo va a sentir, pero si al otro día va, al siguiente va, y así sucesivamente, el cuerpo se adapta y ya no se va a formar tanto ácido láctico, y ya la macurca va a ir pasando. Usted hace un día, no hace luego, la macurca le va a durar más. ¿Me entiende? Porque igual pasa que el músculo, como no está acostumbrado a hacer tanta actividad, llega un momento en que va a necesitar oxígeno. Y la glucólisis, cuando hay demasiado dióxido de carbono, en vez de formar ácido pirúvico, forma ácido láctico. Porque el ácido pirúvico o el piruvato se transforma luego para llegar al ciclo de Krebs. Después eso les explico, que es un proceso largo. ¿Ya? El ácido láctico se forma cuando no hay presencia de oxígeno, ¿verdad, doctorita? ¿O estoy mal? Sí, así es. Así es. Por ejemplo, ¿no? Vía la glucólisis, la degradación, una secuencia de 10 reacciones químicas, donde una molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas catalizados todos por encima, en 2 moléculas de ácido pirúvico, en oxígeno, con presencia de oxígeno.
Cuando falta el oxígeno, es por eso que en el ejercicio extenuante o en el ejercicio físico Tiene que se saber forma respirar. ácido láctico. Ajá. Inclusive, ¿no? Estamos haciendo alguna actividad y ni respiramos bien, ¿no? Metemos a veces por la boca, ya ni siquiera por las fosas nasales, ¿no? Y vamos así, estamos... Con el O sea, abdomen. hasta flato nos puede dar. Así es, ¿no ves? Entonces en algún momento le va a faltar, y si el músculo no está acostumbrado, le va a faltar oxígeno. Entonces se produce ácido láctico. Pero hay un ciclo que activa esto para que ese ácido láctico que se formó en el músculo va a sangre, vaya también ahí, se activa la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de fuentes no glúcidas, en este caso el ácido láctico, ¿no? Y después por medio de esta vía otra vez se vuelva a formar glucosa, pero hay que darle un tiempo, un determinado tiempo. Podría servir lo del bicarbonato en algo, pero más que utilizar cosas, yo le aconsejo, vuelva a hacer ejercicio al otro día. Le dolerá, al otro día vuelve y le va a doler menos que el primer día que empezó y al siguiente, y así mejorará. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Creo que me paso mucho, ¿no? Si me preguntan, me explayo otra cosa ya. Bueno, pero lo que hemos hablado sí todo tiene relación. Bueno, otra causa, diarrea profusa. O sea, diarrea donde se estén perdiendo jugos digestivos ricos, por ejemplo, ¿no? En bicarbonato. Diarrea que eliminen bastante. Entonces eso me puede conducir a una acidosis metabólica, porque está eliminándose bicarbonato. O pérdidas de bicarbonatos cuando se haga algún drenaje quirúrgico o después de una cirugía intestinal. Mire, igual estamos perdiendo jugos, ¿no? Digestivos. Pero no tanto del estómago, ¿no ve? Sino intestinal, ¿ok? En insuficiencia, estas son menos comunes, ¿ya? En insuficiencias renales en las cuales no se vayan a excretar adecuadamente hidrogenión, porque ya saben que los hidrogeniones deben de ser eliminados a través de la orina cuando estos están elevados. Entonces, cuando no funciona adecuadamente esta secreción de hidrogenión, ¿ya? Entonces, en otras palabras, cuando no se elimine cantidad adecuada de ácido. Y esta más rara aún, que se pierda bicarbonato, ya sea por un defecto en su absorción, ¿ya? Que se pierda. Entonces, más común es más bien que se produzcan ácidos, ¿ya? O que se eliminen bicarbonato vía intestinal. ¿Se entendió? Entonces, todo esto nos conduce a ¿qué? A que primariamente haya un descenso de bicarbonato. Bueno, ¿cómo compensa el organismo? ¿Qué les dije? Sí, que uno de lo común que ocurre, una complicación que ocurre en un paciente diabético tipo 1 es la cetoacidosis diabética. Entonces, o en un paciente diabético tipo 2 también, que ya necesite de administración de insulina y no se la administre, coma mal, tenga un desorden, ¿ya? Entonces, en él también se podría dar esta cetoacidosis diabética. Entonces, el paciente, con un mecanismo de compensación, cuando está en la cetoacidosis, entonces, ¿qué hace el pulmón? Empieza a estimular el centro respiratorio y se aumenta la ventilación pulmonar. Entonces, ¿qué hace el paciente? Respira rápido. Esa se llama la respiración de Kussmaul, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Eliminando dióxido de carbono. Si se elimina dióxido de carbono, ¿cómo queda adentro? Con más concentración. Disminuye. Disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, disminuye la concentración de dióxido de carbono. ¿Para qué? Va en el mismo sentido del control. Para tratar de volver a la relación de 20 a 1. Si se consigue, independientemente de sus valores,
Si se consigue volver a la relación 20:1, nuevamente vuelvo a recalcar, independientemente de sus valores, pero si se consigue volver a esta relación 20:1, el pH se ajusta. Y entonces se dice si el pH vuelve dentro del parámetro, independientemente que este siga bajo y este esté bajo, pero la relación vuelve a 20:1, entonces se dice que el pH está dentro del parámetro, se dice que el trastorno ha sido compensado. Quizás no se logre solamente con la parte respiratoria, entonces el riñón también hace ¿Se ve lo que estoy compartiendo, esta imagen? ¿Se ve? Es que me parece, creo que no. Sí, compensación. Está en una diapositiva, no sé si muestra una imagen. ¿Ahora? ¿Sí? Por parte del riñón les aparece. Ahora sí, sí. Entonces, eso es lo que hace el pulmón. Y el riñón lo que hace es tratar de conservar a lo más que pueda el bicarbonato porque está abajo. Entonces, lo que hace es absorberlo del filtrado. Y además, aumenta la eliminación de ácido. Entonces, ¿qué va? Los hidrogeniones, ¿ya? Lo une en este caso, al que no tiene 2 hidrógenos, sino uno, el fosfato monohidrogenado, y este hidrogenión lo une para eliminarse como fosfato dihidrogenado, o fosfato ácido, ¿ya? O forma amoníaco, y el hidrogenión lo une al amoníaco, NH3, el amoníaco, esto nos ayuda al hígado por el metabolismo de proteínas, ¿no? Entre esos el aminoácido glutamina. ¿Ya? Tengo amoníaco, el hidrógeno se une al amoníaco y se elimina en forma de amonio, pero más como cloruro de amonio, para mantener la neutralidad de las células, ¿se acuerdan? Entonces, o puede eliminar como ácido láctico, acetoacetato, o ácido acetoacético, hidroxilutirato, etcétera, lo que se haya formado. Entonces, el riñón genera un aumento en la salida de protón y también de potasio, porque este es el que se intercambia por sodio. ¿Ya? Para que se forme, ¿se acuerdan? Bicarbonato se reabsorba y se une al sodio y me forma bicarbonato de sodio y se vuelve otra vez a sal. Y entonces, en una acidosis metabólica, si se elimina demasiado potasio, el paciente puede tener hipocalemia o hipopotasemia, que es lo mismo. Así que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? El ion de fósforo, doctora, es ortofosfato. ¿El de acá? Sí, es ortofosfato. Sí, pero sería como ácido, ¿no? Ácido ortofosfato. Está bien ahí. Para que ustedes lo entiendan, el 1 está con un hidrógeno, entonces si este tiene 2, este será más ácido. ¿Sí? ¿De qué deriva esto? Deriva del fosfato, ¿no? ¿Se acuerdan? Fosfato, ácido de sodio, de potasio, fosfato diácido de sodio, potasio. De ahí deriva. Véanla ustedes de nuevo las diapositivas de equilibrio ácido-base. Aquí hay, esto se ve bien, ¿ya? En las diapositivas, en las imágenes se ve mejor todo. Bueno, entonces miren, un descenso en el pH. Primero, ha aumentado la concentración de hidrogeniones, el pH ha descendido, ¿no es cierto? Entonces, hay un desbalance en el equilibrio entre la solución tampón bicarbonato, ¿no? Porque hay una disminución en la concentración de bicarbonato en relación a la concentración del dióxido de carbono. Y entonces, de esta forma se produce la acidosis. Disminuye, ¿ya? En la compensación, por eso dice, rápidamente tiene lugar una compensación respiratoria. Entonces, para compensar, el pulmón lo que hace es aumenta la velocidad, se aumenta la ventilación y se elimina dióxido de carbono, sale dióxido de carbono. El paciente está hiperventilando, en otras palabras. ¿Para qué? Para que disminuya la presión parcial de dióxido de carbono. Va en el sentido, mire, la compensación, si en el trastorno, mire, la flechita va hacia abajo, la compensación va en el sentido. ¿Cómo me doy que es un trastorno mixto? Cuando en vez de estar abajo, está aumentado.
Entonces eso tengo que fijarme, tengo que conocer los valores de referencia para poder interpretar, sí o sí. Y bueno, y ver a mi paciente, ¿ya? Me dejo entender dudas que tenga antes de seguir pasando. Doctora, una vez la acidosis esté compensada, independientemente, como decía, de los valores, Ujú. para volver a los valores, hay actuaría el riñón. Ya tiene que actuar el riñón y lo va a hacer a más largo plazo. Pero sí, actúa el riñón. En Y ambos así casos tiene. vuelven Y no, a sus concentraciones. claro, para que vuelva a sus concentraciones, o nosotros podemos también, no compensamos. El médico cuando actúa no es que esté compensando, el organismo compensa. El médico puede ayudar, pero no compensa. ¿Me entienden? ¿No? En la palabra compensación, esa solamente va para el organismo. El organismo es el que compensa. Usted como médico puede intervenir, pero va a intervenir de acuerdo a la patología. ¿A qué lo están llevando al paciente al trastorno? Que no va a ser para todos igual. No es lo mismo que sea porque perdió bicarbonato por una diarrea profusa, el tratamiento no va a ser el mismo a que se produzca por ejemplo, una cetoacidosis diabética. Es diferente el tratamiento. ¿Me entendió, no ve? Usted va a intervenir. Usted va a tener que intervenir, pues si le llega un paciente, tiene que darle una solución, no va a esperar que solamente el organismo reaccione. ¿Sí? Usted interviene. Sí, sí. Va a intervenir de acuerdo al trastorno, a la causa que conllevó al trastorno. ¿Sí? Ya, perfecto, doctor. Ok. Ya, miren, vamos a hacerlo más de un trastorno. Me he ido un poquito más a lo que está del libro. Bueno, las diapositivas son de prácticamente unos 5 libros, 5 o 6 libros, ¿ya? Entonces me he ido un poquito más allá y algunas cosas que no hay también busco de información de otras revistas para que ustedes tengan una información más completa, ¿ya? Pero en los trastornos doy ejemplos de una sola causa, no de todo, ¿ya? Si ustedes quieren algo más, entonces ustedes ya pueden investigar también por su parte. Bueno, entre signos y síntomas, que podría ser general, pero también vamos a siempre, miren, el diagnóstico va a ser clínico más que laboratorial, o sea, tengo que ver a mi paciente. Si es una diarrea profusa, el paciente tendrá que estar con diarrea. Por ejemplo, una diarrea profusa que me pueda producir una acidosis metabólica, ¿cuál cree que puede ser? Elimina altísima cantidad, como agua de arroz. Cólera. El cólera, exactamente, el cólera. ¿Ya? Entonces, va a tener una sintomatología el paciente con cólera. ¿Será lo mismo que un paciente con diabetes mal controlada? ¿Qué dicen ustedes? Es diferente, ¿no ve? Entonces, sí o sí, vamos a tener que ver, de acuerdo a los signos y síntomas, va a depender de la enfermedad o afección que subyace a la acidosis. Entonces, tengo que ver eso, ¿ya? Bueno, esto es importante. Este tipo de acidosis con frecuencia causa por sí solo una respiración rápida. ¿Por qué? ¿Por qué rápida? ¿Por qué la respiración rápida? Está intentando compensar. Eso, porque está intentando compensar, ¿ya? Y también este paciente puede estar obnubilado, confundido, muy cansado, justamente por esa respiración también, ¿ya? Ahora, en los casos graves, los signos y los síntomas consistentes en náuseas y vómitos, puede haber letargia y hipernea. ¿Qué es esto? Respiración rápida. ¿Sed de aire? Ya. Entonces, la acidosis metabólica grave puede llevar a shock o a muerte de nuestro paciente. Cuando estamos hablando de un pH por debajo de ¿cuánto? Y le contaré que la acidosis metabólica es de las más frecuentes que hay. Si no es de 35. más De frecuente. 7. De 7, ¿no? Menor a 7. Ok. Entonces, el signo más característico es la hipernea. Lo que decía, ¿no? Respiraciones profundas, prolongadas. Inclusive, si usted le toma la respiración, puede ser normal.
Entonces, aquí esto está reflejando un aumento compensador de la ventilación alveolar. Y esta hipernea no se acompaña de sensación de disnea, o sea, por falta de aire, sino son respiraciones profundas y prolongadas, por tratar de compensar, ¿no? Para eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible, ¿sí? Porque eso es lo que tiene que ser, ¿no? Si está compensando, tiene que ir en el mismo sentido. Ya. Esto, como les decía, de un paciente diabético mal controlado, que vaya a presentar cetoacidosis diabética. Entonces estamos dando un ejemplo específico, ¿ok? Si ustedes quieren, miren, pónganlo, sería bueno que busquen en un paciente con cólera. Les doy esa tareita, la hacen. ¿Repite, doctora? Sí, excelente. Ajá, en un paciente con cólera. O en un paciente con diarreas profusas, para que ustedes vean. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene cetoacidosis diabética, dijimos una complicación aguda, ¿de quién? Principalmente ¿de quién? Del diabético. Mellitus. Ajá, de la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Principalmente, no digo exclusivo, ¿no? Principalmente. Entonces, el paciente puede tener una disminución del estado de conciencia, la respiración acelerada y profunda, respiración de Kussmaul, ya saben, por el mecanismo de compensación, resequedad en la boca y la piel, enrojecimiento de la cara, micción frecuente, sed que puede durar un día o más, ya saben, ¿no? Las 4P, ¿no? Polidipsia, poliguria, polifagia, pérdida de peso, que son. Aliento. ¿Por qué el aliento a fruta? ¿Por qué el aliento frutal? Por La glucosa. No, a ver qué se formaba. Cuerpos. ¿Cetónico? Cetónico. Ajá, y inclusive aquí va, cetoacidosis. En la cetoacidosis diabética no solo es beta-hidroxibutirato, acetoacetato, sino también acetona. Y de ahí el aliento a fruta. Cefaleas intensas, dolores o rigidez muscular, náuseas y vómitos. Entonces esos son los signos y síntomas de un paciente diabético mal controlado que presente una cetoacidosis diabética. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Va a depender de la causa también, ¿sí? Pero sí o sí básico, una gasometría arterial, un ionograma. Si nosotros tenemos la sospecha que la cetoacidosis diabética o la acidosis metabólica es por un paciente diabético mal controlado, ¿qué le pedimos? Glicemia, glucosa en sangre. La hemoglobina glicosilada, esta es nuestra chismosa. Esta nos va a indicar, o vamos a poder, a través de la hemoglobina glicosilada, vamos a poder hacer un seguimiento a nuestro paciente que sabemos que tiene diabetes. Nos indica la cantidad de glicemia que ha estado durante los 3 últimos meses. Así que esta es importante. ¿Qué dijimos que se elimina? También cetona, ¿no? Entonces podemos determinar cetona en orina y en sangre, determinación de ácido láctico en sangre, un examen general de orina, para ver, hacemos un examen físico-químico para ver si no hay pérdida también de cetona en orina, o si hay gran cantidad de cetona en orina. El pH, la densidad, o sea, varias cosas, ¿no? Aquí. Y podemos, si pensamos en un paciente diabético, también determinación de urea creatinina. Bueno, tratamiento. Sí o sí, el tratamiento está destinado a la causa subyacente. Necesariamente, no vamos a tratar de la misma manera. A ver, volviendo, si fuera por una diarrea profusa, ¿a dónde estará destinado nuestro tratamiento? Hidratación. Hidratación con electrolito, ¿no ves? Sí o sí. Dependiendo si es necesario o si solamente podría ser con sueros de hidratación, sales de hidratación oral, o también, o puede ser vía parenteral. Y si es diabetes, no, pues no podemos hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que ver. ¿Requiere insulina? ¿Requiere normoglicemiante? ¿Hipoglicemiante? ¿Qué requiere? Dependiendo a eso. Ya. Entonces, si fuera un paciente diabético mal controlado que además tenga insuficiencia renal, sí o sí hemodiálisis. O una diálisis peritoneal, dependiendo.
Ahora, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a requerir de ya insulina. Ahora, la administración de bicarbonato de sodio vía para enterar solamente en casos en que el pH se encuentre por debajo de 7, solo en esos casos. 7.2, 7.25, 7.3, pues no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos pasamos en la cantidad de bicarbonato? ¿Qué pasa? Aumentar el pH. ¿Inducimos una alcalosis? Exactamente. Y nuestro trastorno se convertirá en un trastorno primario o mixto. 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 Fregamos a nuestro paciente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces va a depender en cada caso. Se puede administrar, pero usted tendrá que hacer un seguimiento muy estricto a su paciente, gasometría más continua. ¿Ya? No es que le haga una gasometría y a los 5 días vuelva a hacerlo. No, no es así. Ya va a depender, el requerimiento va a depender de cada paciente. Bueno, esto es importante. La sobrecompensación de un trastorno ácido básico nunca tiene lugar de forma fisiológica. O sea, el organismo no va a hacer sobrecompensación, va a compensar. Pero nosotros podemos inducirla por el uso inadecuado, o de ventilación artificial, o de ¿qué? Por ejemplo, si el trastorno es respiratorio, vamos a querer hacer una ventilación artificial, mecánica, ¿no es? O cuando administramos bicarbonatos. O sea, sí lo podemos sobrecompensar y pasarlo al otro trastorno y hacer un trastorno mismo, pero el organismo nunca. ¿Se entendió? Así que hay que tomárselo esto con calma y hacer las cosas adecuadamente, saber qué voy a pedir y ver cuáles son las causas que me está conllevando ese trastorno. ¿Ok? Por eso es que se prefiere que el cuerpo mismo sea el que regule el ácido base. El trastorno ácido base sí, pero nosotros tenemos que intervenir, no lo podemos dejar. Pero evitar sobrecompensar. ¿Ok? Es que si su paciente está con una glicemia tan elevada y está en cetoacidosis, usted no lo puede dejar así nomás. Tiene que administrar la insulina. ¿Se entendió? Pero no me tengo que pasar. No lo quiero llevar a un shock hipoglicémico tampoco. ¿Se entendió, no? Entonces tengo que valorar bien a mi paciente, ver bien la clínica, saber qué laboratorios voy a pedir y en base a todo, el conjunto de todo, saber cuáles son las medidas adecuadas y que corresponden hacer. La medicina es hermosa, definitivamente, pero es amplia y hay que tener hartos conocimientos, los conocimientos tendrán que estar bien fundamentados y analizar. Sí o sí, aquí no se trata de memoria, se trata de poder analizar todo. Pero sí, memorizamos, tenemos que, porque si yo quiero analizar algo, tendré que saber bien primero, ¿eh? Bueno, Sí. otro trastorno, alcalosis metabólica. Estamos viendo lo primario. Entonces, ¿por qué se produce la alcalosis metabólica? Por un aumento en la concentración de bicarbonato en nuestro líquido extracelular. Entonces, aumenta el bicarbonato. Si las bases están elevadas, ¿qué pasa con los ácidos? Están disminuidos. A menor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. El pH aumenta. Entonces va en el sentido, ¿no? pH aumentado, bicarbonato aumentado. Entonces, ¿cuáles son qué puede conllevar una ingestión exagerada de bicarbonato de sodio? O que se pierdan líquidos digestivos ricos en ácido clorhídrico. Ya no es intestinal. ¿Dónde está el ácido clorhídrico? ¿Estomacal? Estómago. ¿No? Entonces serían vómitos o diarrea. Vómitos. Vómitos, ¿no? Donde se pierda ácido clorhídrico. Entonces, la pérdida de ácido, ¿ve? Hidrogeniones es menor, bicarbonato más elevado, a menor concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. Bueno, ¿cuáles son las causas que puede conllevar a una alcalosis de tipo metabólico? Una administración exagerada de álcalis, de bicarbonato,
pérdida o eliminación excesiva del ácido del fluido extracelular, o sea, puede ser a través de una orina muy ácida. Esto es más común, ¿no? La pérdida de jugo gástrico por vómitos incoercibles, que no se puedan controlar, ¿no? Por ejemplo, una obstrucción pilórica, en los cuales se vaya a perder jugo gástrico, rico en ácido clorhídrico. O pérdida masiva de hidrogeniones como consecuencia de una aspiración nasogástrica después de una intervención quirúrgica, igual estamos perdiendo hidrogenio. Cuando se administra por vía intravenosa una gran cantidad de bicarbonato, por ejemplo, que nuestro paciente tenga una parada cardíaca y queremos reanimarlo, qué sé yo, entonces hay que ser prudentes también en la administración. O una excreción excesiva de ácido por la orina o porque se vaya a perder hidrogeniones de líquido extracelular. Y entonces, en estos casos, porque haya un déficit de potasio, entonces siempre la acidosis estaba, ¿se acuerdan? Aquí por un aumento de estos iones en sangre, y aquí en la alcalosis metabólica se asocia con una concentración de potasio normalmente baja en plasma. Bueno, entonces la entrada, esto es para lo del potasio, ¿no? La entrada o la salida celular de iones de potasio se asocia con el movimiento del ion hidrógeno en dirección opuesta para mantener la neutralidad de las células. Se elimina hidrogeniones, ingresa potasio. Como ingresa potasio de líquido extracelular a la célula, aquí queda abajo. Entonces, la alcalosis puede causar una hipopotasemia, mientras la hipopotasemia primaria, o sea, la disminución de potasio por alguna causa, puede también llevar a una alcalosis de tipo metabólico. Bueno, entonces, un paciente que ha llevado durante largo tiempo una aspiración nasogástrica postquirúrgica perderá jugo gástrico en grandes cantidades y por lo tanto puede presentar una alcalosis de tipo metabólico. Ahora, la compensación. ¿Ya? Como les dije siempre, el riñón hace algo, siempre interviene, no lo deja así al azar, ¿no? Por parte del aparato respiratorio hay una depresión de la ventilación pulmonar. Entonces reprime la respiración. En otras palabras, el paciente lo que hace es hipoventilar. El paciente hipoventila. ¿Para qué? Para que no se elimine dióxido de carbono y aumente la presión parcial de dióxido de carbono y con ello su concentración, para tratar de mantener la relación entre el bicarbonato de 20 a 1, ¿no? Si está muy elevado el bicarbonato, tendrá que elevarse para mantener. Si tenemos más dióxido de carbono, la anhidrasa carbónica lo puede unir al agua y formar este ácido, ¿ya? Para disminuir el pH, que está elevado. Y los riñones lo que hacen es aumentar. Se supone que si es una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar por encima de 28 mil equivalentes litros. Entonces dijimos, el umbral renal para el bicarbonato es 28. Pasa de 28, entonces se elimina, se excreta. Y disminuye su absorción, porque está elevado. Bueno, disminuye la formación de amoníaco, disminuyendo la excreción neta de ácido. Ahora, si mantenemos la relación de bicarbonato con dióxido de carbono 20 a 1, entonces se restaura el pH y la alcalosis se dice que es compensada. Entonces, en el trastorno metabólico, ya sea acidosis o alcalosis, el riñón también actúa. Bueno, entonces, a ver, aquí como un resumen de lo que ya hemos visto. Por alguna causa, el bicarbonato se eleva en sangre. Por alguna causa. Esta es una base, aumenta la concentración, disminuye en otras palabras la concentración de hidrogeniones con respecto a la base, y el pH aumenta. Bicarbonato elevado, pH aumentado. La relación entre estos, entonces, al inicio no va a estar adecuada. Para compensar, entonces, ¿qué hace? El pulmón no aumenta la ventilación, sino que más bien disminuye la ventilación mecánica para que no se expire dióxido de carbono, sino se mantenga dentro. Aumentando la presión parcial de dióxido de carbono, aumenta la concentración, ¿verdad? Va en el mismo sentido. Aumenta la concentración de dióxido de carbono para tratar de nivelar la relación de 20 a 1.
Como es respiratoria, entonces la compensación es rápida. Pero el riñón también hace lo propio, ¿no? ¿Qué hace el riñón? Como ha pasado el umbral renal del bicarbonato, lo excreta, lo elimina, se elimina. Y evita reabsorber los túbulos contornados proximales y distales. ¿Ya? Y bueno, y evita la formación de una orina ácida. Eliminar una orina más alcalina. Entre los signos y síntomas, aquí estamos hablando de cosas muy generales, pero siempre hay que tomar en cuenta que los signos y síntomas sí o sí tienen que estar relacionados con el trastorno subyacente. No es lo mismo en todo. En caso de una alcalosis metabólica grave, aumenta la unión del calcio ionizado a las proteínas. ¿Ya? Hay calcio que está sobre todo a la albúmina, unido a la albúmina. ¿Ya? Entonces, esto puede ser que provoque una hipocalcemia y esto conlleva cefalea, letargo, incitabilidad neuromuscular y en ocasiones delirio, tétanos y convulsión. Alcalemia o alcalosis también reduce el umbral para el desarrollo de síntomas de anginas y arritmias. Ahora, la hipopotasemia concomitante puede causar debilidad. Como inicialmente se ha perdido hidrogeniones, ingresa, dijimos, potasio dentro de la célula y queda abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre el diagnóstico será clínico, pero necesitamos también realizar algunos laboratorios. Entre eso, gasometría arterial, ionograma, y en ocasiones, además, medir concentraciones urinarias de cloruro y de potasio, ya, aparte del ionograma. El tratamiento, ya saben, ¿no? Tratamiento siempre se hace al trastorno subyacente y debemos nosotros ver una atención especial a la corrección de la bulimia y también de la hipopotasemia. Los pacientes con alcalosis metabólica que responden al cloruro deben recibir una solución fisiológica por vía intravenosa a una velocidad de infusión típica entre 50 a 100 ml por hora, mayor a la que se pierde en los líquidos, ¿ya? Bueno, hasta que se mantenga la concentración urinaria de cloruro o aumente hasta mayor a 25 miliequivalentes. Y en la orina el pH se normaliza. Sí o sí, porque se está eliminando además bicarbonato, ¿no ves? Porque como estaba aumentado, se elimina. Bien. Entonces, el pH sanguíneo debe de estar entre 4, en algunos dice de 4,5 hasta 8, ¿ya? Ahí, o de 4 hasta 8, manteniendo dentro de ese parámetro. Y aquí, un caso clínico, el del acidosis metabólica de un paciente diabético mal controlado, se puede armar y para potenciar más el aprendizaje, ¿ya? Mire, un hombre de 47 años de edad llega a la clínica ambulatoria con historia de vómitos profusos, intermitentes y pérdida de peso. ¿Qué está perdiendo? Ácido. Ácido clorhídrico, ¿ya? Bueno. Al examen físico, entonces, le toman el pulso y se ve que el pulso está aumentado, taquicardia. Disminución de la turgencia histírica, hipotensión. Si hay taquicardia, siempre esto va así. Cuando hay taquicardia, siempre va a haber hipotensión. Como mecanismo de compensación, ¿no es? Cuando hay disminución de la presión, entonces, como mecanismo de compensación, el corazón empieza a bombear más rápido. El pulso se ve más rápido, por eso, para compensar, ¿ya? Alteración de la percusión abdominal también, los ruidos, ¿no? Ya no se escucha. Bueno, le piden una gasometría y el pH en sangre está de 7,55. ¿Cuánto es lo normal? Menor a 7,45, entre 7,35 y 7,45. Entonces está elevado. La presión parcial de dióxido de carbono,
Está un poco elevado. 48. Ya, está un poquito elevado. ¿Y la de bicarbonato? Esto es milimol por litro, es lo mismo que el equivalente litro en el bicarbonato. Está elevado. ¿Está elevado o está disminuido? Está elevado. Está elevado. Está Ahora, elevado. con esos dos datos, ¿qué puedo pensar? Si Sí, solo señora, si me voy al laboratorio nada más, y no me voy a la clínica. Alcalosis. Alcalosis. Ajá, Metabólica. ya. Metabólica, porque ahorita lo acabamos de ver, y vemos que el bicarbonato está elevado. ¿Qué tal que si yo veo solamente esto de acá, me olvido de acá? ¿Qué puedo pensar? ¿Mm? No me acuerdo el dato de referencia del bicarbonato, y pienso que está dentro de lo normal. Me acuerdo de este y de este. ¿Qué puedo pensar? Una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Podría pensar, ¿no ve? Pero en las Sí. alcalosis, la presión parcial de dióxido de carbono no tendría que estar aumentada, tendría que estar disminuida. Vean que es importante aprender los datos. ¿No ve? En una acidosis respiratoria está aumentado el dióxido de carbono. En las alcalosis están disminuidas. Vean, estamos analizando lo que hemos aprendido. ¿Sí o no? Entonces me puedo confundir. ¿Cuál es mi norte? Aparte de los datos, ¿cuál es mi norte? Los datos nos ayudan. El laboratorio coadyuva a nuestro diagnóstico, pero nuestro diagnóstico será Clínico. clínico. ¿Se entendió? Porque me puedo confundir y de la patada voy a estar mal. Entonces me oriento con la clínica de mi paciente. ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles son las causas de una alcalosis metabólica? Una de las causas. Vómito. Vómito, pérdida de Pérdida de Ácido. gástrico. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, se hace un ionograma y entonces el sodio está bajo y también el potasio está bajo. ¿Ya? ¿Alguna relación tiene la pérdida de peso? Está Por lo vomitando, no come. No come esas cosas. ¿Ya? Bueno, dice, comentario, ya, analicemos. Este paciente acude con alcalosis metabólica causada por la pérdida del ion hidrógeno. ¿Ya está empezando a compensar o no? ¿Qué dicen ustedes? El organismo. Sí. Un poquito, ¿no? Porque está en 48. Ya. Las investigaciones muestran obstrucción del orificio de entrada del estómago de una cicatrización por úlcera péptida crónica, o sea, eso es lo que ya tenía el paciente. Posteriormente se le sometió a cirugía por estenosis pilórica con un resultado satisfactorio. Dice, obsérvese la mayor presión de dióxido de carbono como consecuencia de la compensación respiratoria de la alcalosis metabólica. Entonces, bueno, si el pH no está dentro del parámetro, pero este sí está en relación, la acidosis o la alcalosis metabólica en este paciente. Pregunto, ¿es descompensada, es compensada o está en proceso de compensación? ¿Qué dice? El proceso. Proceso de Proceso de compensación. En proceso de compensación. ¿Cuándo digo que la acidosis o la alcalosis metabólica ha sido compensada? Cuando los valores de El dióxido de pH carbono y vuelve al lugar normal. carbonatos llegan al normal. Cuando el valor del pH está dentro del parámetro normal, independientemente de los valores por separado del dióxido de carbono y del bicarbonato. ¿Qué nos interesa más que los valores solos? ¿Qué nos interesa más? ¿Qué les dije? El pH. El pH. No, antes del pH. La relación entre bicarbonato y Carbonato y dióxido de Y carbono. Dióxido de carbono. ¿cuánto tiene que ser 20 a esa 1. relación? 20 a 1. 20 a 1. ¿Se entendió? Quiere decir, doctora, que no O sea importaría que- que el dióxido de carbono esté altísimo mientras también lo esté el bicarbonato, ¿no importaría? En este sentido, sí. Porque nos O sea que- importa más la relación Es que si va a compensar, no se va a elevar altísimo. Va a tener que elevarse en relación al bicarbonato.
porque el Doctora. organismo se va a encargar, ¿sí? Muchas Entonces, gracias. primero que habría haber una compensación en relación a este 20-1 y ya después se vuelve a los valores normales del pH, ¿no? Sí, cuando la relación entre estos dos está 20-1, el pH es 7,4. ¿Me entendió? Sí, doctor. En este caso estarían administrando un suero, ¿no, doctora? Para ¿Aquí? regular eso, sí. Un suero Sí, por las fisiológico. pérdidas profusas, ¿no? Sí, Sí, se doctora. pueden ir administrando. Llegó Sí. al paciente, emergencias, chan, suerito por vía. Y a eso lo van a ir aprendiendo ustedes, van a ver. Va a ser fácil. Es que pasa que, a ver, no nos explayamos a trastornos ni mixtos, ni más allá, porque estamos viendo recién lo fisiológico, ¿no? Un poquito con patología y un poco también conmigo con clínica. No sé si en todas las materias hacen eso. No, doctora, con usted nomás. No, Sí, no hacemos. Un poco, ¿no? Para que ustedes le vean el sentido y el gusto a la materia, porque si yo hago solo bioquímica como paleoquímico, de seguro que no van a querer estudiar. Y esto No, lo van a ir viendo más adelante. También lo hacen otros doctores. La doctora Shelley también mezcla bacterio con casos clínicos y lo demás. Sí. La Y doctora eso es bien, Aragón. eso es bueno. Eso Doctora, es bueno. disculpe, tenemos otra clase, no podemos retirar, es que ya, Sí, ya pasó sí, la yo hora. pensé terminar aquí, pero vean, no es tan fácil concluir un tema. Quedé la mitad, ni modo, la siguiente semana continuamos. ¿Ya? La idea es, a ver, por favor, repasen. Y si no entienden, vamos a hacer una clase de repaso conmigo, ¿ya? Antes del examen. No importa si es en otro horario, ¿ya? Doctora, ¿está confirmado lo del examen? Quedamos para, ahora ves, mi cuaderno es el que me saca de las dudas. Voy a anotar. Voy a revisar que hicimos así, ¿no? Si hay vacaciones a partir de la segunda semana, el examen parcial se daría entre el 6 al 9 de julio, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y si no hay vacaciones, ¿Cuándo dijo? el examen sería entre el 13 y el 16, ¿verdad? Sí. Ya. Yo creo que más seguro, como no han dicho nada de vacaciones, capaz que lo dejemos para el 13 y 16 y así tenga un día más para poder repasar con ustedes. O si quieren, le tomo nomás entre el 6 al 9. 6 a 9. Ahora va Mejor el 13. Inician los exámenes con Nogales la siguiente semana. El 13 mejor para que le dé tiempo a los de Nogales. 13 o 16. Sí, por favor. Sí, doctora. por favor, doctora. Estamos fregaditos con física. Nogales nos presta el coto. Más potente que uno. Por favor, doctora. Sí, además necesito una semana más para poder repasar. Quizás la siguiente semana hagamos 2 clases. Una para terminar el tema y la siguiente para el repaso. ¿Ya? Recordarle, doctora, que teníamos una clase pendiente el viernes, ¿no? A las 8 de la noche. Con parásitos, ¿no? Mentira, es parásito. Sí, con parásito, sí. Ajá, con Me parásitos. confundí, lo siento. Sí, ya. Ok. Listo, jóvenes y señoritas. Nos vemos, quedamos aquí porque tienen clase y vamos a entrar ahorita a la práctica vía virtual con el grupo A2, ¿ya? Bueno, bendecido día para todos. Seguimos la siguiente semana. Ya les indico si va a ser virtual o presencial. Va a depender del laboratorio que no están atendiendo, ¿ya? Bueno, cuídense, que estén bien. Hasta luego a todos. Perfecto.